Cordial saludo. Mi nombre es Cristian Ricardo Beleño. Junto a mis colegas daremos por conocer el protocolo para realizar un angiotac de arterias pulmonares. Indicaciones. En este estudio se presentan indicaciones como el dolor torácico atípico, niveles elevados de dímero D y evaluación de seguimiento de pacientes diagnosticados con trombosis venosa profunda, entre otras. Contraindicaciones. Está contraindicado en enfermedades renales o cardíacas graves, algunos tipos de cáncer como el feocolmocitoma o el mieloma, y enfermedades de la glándula tiroides, ya que el yodo que contiene el medio de contraste puede ser perjudicial para la glándula tiroides. Se debe conocer si el paciente ha tenido efectos negativos hacia el medio de contraste y si el paciente tiene el resultado de creatinina alto. También está contraindicado a pacientes en estado de embarazo. Preparación en el estudio. Obtener el consentimiento informado. Ayunar de 4 a 6 horas. Realizar exámenes de urea en sangre y creatinina. Filtración glomerular. Canalizar el paciente en el pliegue del brazo con un número de Yerko 18 o 20. Y finalmente hidratarse bien. Si el paciente tiene una prótesis dental o metálica, deberá retirárselo antes del estudio. Usar ropa cómoda y no tener ningún objeto metálico durante el estudio. Recomendaciones posteriores al estudio. Después del procedimiento, se debe tener en cuenta evitar realizar actividades atenuantes y levantar peso durante 24 horas. También tomar mucha agua o líquidos para eliminar el medio de contraste del cuerpo. Cordial saludo. Mi nombre es Cristian Ricardo Beleño. Junto a mis colegas daremos por conocer el protocolo para realizar angiotac de aorta abdominal. Indicaciones. En este examen presenta indicaciones como aneurismas, disección aórtica, tratamiento para planificar y colocar endoprótesis, medición de diámetros por sospecha de dilatación y traumatismo subarterial, entre otras. Contraindicaciones. Está contraindicado en enfermedades renales o cardíacas graves, algunos tipos de cáncer como el feocolmocitoma o el mieloma, y enfermedades de la glándula tiroides, ya que el yodo que contiene el medio de contraste puede ser perjudicial para la glándula tiroides. Se debe conocer si el paciente ha tenido efectos negativos hacia el medio de contraste y si el paciente tiene el resultado de creatinina alto. También está contraindicado a pacientes en estado de embarazo. Preparación en el estudio. Obtener el consentimiento informado. Ayunar de 4 a 6 horas. Realizar exámenes de urea en sangre y creatinina. Filtración glomerular. Canalizar el paciente en el pliegue del brazo con un número de Yerko 18 o 20. Y finalmente hidratarse bien. Si el paciente tiene una prótesis dental o metálica, deberá retirárselo antes del estudio. Usar ropa cómoda y no tener ningún objeto metálico durante el estudio. Recomendaciones posteriores al estudio. Después del procedimiento, se debe tener en cuenta evitar realizar actividades atenuantes y levantar peso durante 24 horas. También tomar mucha agua o líquidos para eliminar el medio de contraste del cuerpo. Cordial saludo. Mi nombre es Cristian Ricardo Beleño. Junto a mis colegas presentaremos el protocolo para realizar un angiotac carótidas. Indicaciones. Este estudio presenta indicaciones como síntomas neurológicos, estenosis de las arterias carótidas o se requiere para la visualización de las arterias carótidas internas y externas, así como las arterias vertebrales, entre otras. Contraindicaciones. Está contraindicado en enfermedades renales o cardíacas graves, algunos tipos de cáncer como el feocolmocitoma o el mieloma, y enfermedades de la glándula tiroides, ya que el yodo que contiene el medio de contraste puede ser perjudicial para la glándula tiroides. Se debe conocer si el paciente ha tenido efectos negativos hacia el medio de contraste y si el paciente tiene el resultado de creatinina alto. También está contraindicado
a pacientes en estado de embarazo. Preparación en el estudio. Obtener el consentimiento informado. Ayunar de 4 a 6 horas. Realizar exámenes de urea en sangre y creatinina. Filtración glomerular. Canalizar el paciente en el pliegue del brazo con número de Yerko 18 o 20. Y finalmente hidratarse bien. Si el paciente tiene una prótesis dental o metálica, deberá retirárselo antes del estudio. Usar ropa cómoda y no tener ningún objeto metálico durante el estudio. Recomendaciones posteriores al estudio. Después del procedimiento, se debe tener en cuenta evitar realizar actividades atenuantes y levantar peso durante 24 horas. También tomar mucha agua o líquidos para eliminar el medio de contraste del cuerpo. Cordial saludo, mi nombre es Patricia Vega Araujo. Hoy les voy a hablar sobre el posicionamiento del paciente en el examen de angiotap de aorta abdominal. Bueno, primeramente debemos tener en cuenta el examen de creatinina y BUN del paciente para así poder realizar la tasa de filtración glomerular y definir si es apto o no para la realización del examen o si es apto para realizarle nefroprotección. Esto depende ya de cada protocolo de la institución de radiología donde se vaya a realizar el examen del paciente. El paciente debe estar canalizado con un catéter número 18, 20 o 22 y debe tener ayuno. Seguidamente el paciente se acomoda en la mesa de exploración y se acuesta en posición de cúbito supino con los pies en dirección al gantry, o sea, acostado boca arriba, con los pies entrando al gantry. Y los brazos deben de estar elevados hacia la cabeza. Entonces, acostado de boca arriba con los brazos hacia la cabeza y con los pies entrando al gantry. Todo esto sea en una dirección caudocraneal. Mientras el gantry gira alrededor del paciente para captar las imágenes. La línea coronal debe estar ubicada 3 dedos por encima de la espalda del paciente y la línea central debe estar ubicada 3 dedos por encima de la apófisis sifoide del esternón y la línea medial ubicada en el ombligo. El primer localizador debe estar en AP y el segundo localizador en lateral. Cordial saludo, mi nombre es Patricia Vega Araujo y les voy a hablar sobre el posicionamiento del paciente en el examen de una angiota de carótidas. Bueno, el paciente primeramente debe firmar un consentimiento informado y debe tener un ayuno de 4 a 6 horas. Debe tener exámenes de creatinina y BUN y se debe canalizar el paciente en pliegue con gel con número 18, 20 o 22. Debe retirarse prótesis dentales, objetos metálicos, ya que esto puede afectar las imágenes del TAP. El paciente debe estar en posición de cúbito supino saliendo del gantry. El haz de corona del cuerpo debe estar aproximadamente al nivel de la oreja y el haz central debe estar por encima de las cuencas de los ojos. Realizarle una extensión hacia arriba de la mandíbula inferior y la línea media inferior debe ir desde el botón aórtico y la línea superior debe quedar por encima de los dientes superiores del paciente. El primer localizador en AP y el segundo localizador en lateral. Cordial saludo, mi nombre es Patricia Vega Araujo y les voy a hablar sobre el posicionamiento del paciente en el examen de angiota de arterias pulmonares. Primeramente, el paciente debe tener un ayuno de 4 a 6 horas, un consentimiento informado y debe tener exámenes de unicreatinina y el respectivo resultado de la filtración glomerular y se debe canalizar al paciente en el pliegue del brazo con gel con número 18, 20 o 22. Se debe retirar prótesis dental, objetos metálicos, ya que esto puede afectar las imágenes del TAP. El paciente se ubica en posición de cúbito supino con los brazos elevados hacia la cabeza. La línea media
La línea media estar en posición del hueso esternón, la línea coronal debe quedar a la altura de la axila del paciente y la línea central a la altura de los labios. El localizador debe ir desde por encima de la quilla esternal hasta la silueta hepática. El primer localizador en AP y el segundo localizador en lateral. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Esta es la revisión de los estudios angioplastia de carótidas, aorta abdominal y arterias pulmonares, haciendo énfasis en las unidades de Hounsfield y el ROI. Esto es concerniente al curso de alta tecnología en imágenes diagnósticas. Para entrar en materia, entonces iniciamos con el primer estudio, que es angioplastia de carótidas. Esto recordando el hecho de que para cada uno de estos estudios empleamos un medio de contraste y que en la angioplastia de carótidas contamos con una dirección de adquisición caudocraneal, es decir, que va desde inferior a superior. Bien, también contamos con la técnica bolus tracking para esta clase de estudio que es bastante común y esta misma grafica en nuestro cajón de corte en el localizador, como podemos apreciar acá, y el sensor de división, que es el que se representa con la línea amarilla. Esa se encuentra sobre el botón aórtico, ¿correcto? Y es de esta manera como pasamos a obtener esta imagen. Nuestro ROI, o región de interés, es este punto que colocamos justo en el botón aórtico y una vez el sensor de unidades de Hounsfield lo pondera a 110, es que el equipo empezará a hacer el barrido. Y pasamos a tener la siguiente imagen, que debe ser netamente arterial, ¿sí? Como podemos apreciar. Y debemos identificar estructuras en su parte inferior, como el cabello aórtico, y en la parte superior podemos incluso apreciar algunos vasos de polígono de Welles, como opinan algunos autores. Esta es la clase de diferencia que podemos utilizar para esta clase de estudio. Ahora bien, para el angioplastia de aorta abdominal, contamos con que su dirección de adquisición es cráneo-caudal, es todo lo contrario al estudio anterior, y que tiene una técnica igual al estudio simple. La diferencia radica en que el barrido se hace con el medio de contraste actuando en el proceso, y es así como tenemos esta imagen que podemos apreciar acá, donde las facetas arteriales se encuentran bastante hiperdensas, es decir, bien blanquitas, como podemos apreciar aquí en nuestra aorta, e incluso algunas arterias hepáticas, como bien pueden apreciar. Ya para el estudio de angioplastia de arterias pulmonares, tenemos una dirección de adquisición caudocraneal, otra vez, esto teniendo en cuenta el flujo sanguíneo y que el tronco pulmonar emerge desde abajo. Tenemos nuestro cajón de corte, que comprende estar por encima de la aorta y por el medio del corazón, más o menos, o a nivel de las válvulas, como algunos autores podrían opinar. El sensor de división, el bolus tracking, nuestra técnica, entonces estaría colocando esta línea por debajo del botón aórtico y pasaríamos a obtener esta imagen de aquí, ¿correcto? Nuestro rollo entonces se ubicaría justo en el tronco pulmonar, ¿sí? En esta imagen entonces lo observamos, a su vez que apreciamos el inicio de las arterias pulmonares. Entonces, el sensor de unidades de Hounsfield debe ponderarlo a un valor de entre 90 y 100, esto teniendo en cuenta que el proceso es un poquito tardío en consideración de las vueltas que tiene que hacer el tubo para obtener esta imagen. Entonces, una vez que tenemos este valor en las unidades Hounsfield, es que el equipo iniciará el barrido y vamos a obtener esta imagen. Bien, donde vemos las arterias pulmonares bastante hiperdensas, bueno, hiperdensas, y adicionalmente vemos la patología, el trombo, que es para lo que usualmente se indica esta clase de estudios. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. Para el angiotat de carótida se utiliza un medio de contraste iodado, preferiblemente que sea no iónico. Para pasar este medio de contraste se necesita tener al paciente canalizado con un yelco, preferiblemente de 18,
en el tercio medio del antebrazo. La cantidad que se utiliza para este estudio puede ser por protocolo, que va desde 80 a 100 cc o por kilogramo, siendo así utilizado 12 cc por kilogramo para niños y en adultos de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. En el tiempo de este estudio va entre los 30 y los 40 segundos. Angiotac de venas pulmonares. Para este estudio se utiliza un medio de contraste yodado, preferiblemente que no sea iónico. Para pasar el medio de contraste se necesita tener al paciente canalizado con un yelco de 18, preferiblemente en el tercio medio del antebrazo. Este catéter se coloca a través de la vena y cuidadosamente se lleva hasta y a través de las cámaras derechas del corazón y hacia las arterias pulmonares, que va hacia los pulmones. El médico puede ver en vivo imágenes de rayos X de la zona en un monitor similar a un televisor y a estas usarlas como guía. Una vez que el catéter se encuentra en su lugar, se inyecta el medio de contraste en el catéter y se toman radiografías para ver cómo se desplaza el tinte a través de las arterias pulmonares. Las cantidades que se utilizan para este estudio puede ser por protocolo 60 y 70 cc o por kilogramo, siendo utilizado 12 cc por kilogramo para niños y en adultos de 1 a 1.5 miligramos por kilo, y el tiempo que va para este estudio va entre los 15 y los 20 segundos. Angiotac de aorta. Para este estudio se utiliza un medio de contraste yodado, preferiblemente no iónico. El radiólogo o un cardiólogo colocará una aguja dentro de un vaso sanguíneo de la ingle. Se pasará un alambre guía y una sonda larga a través de esta aguja. El catéter se pasa hasta llegar a la aorta y el médico puede ver imágenes en vivo de la aorta en un monitor de televisión y usa un rayos X para guiar el catéter hasta la posición correcta. Una vez que el catéter está en su lugar, se le inyecta el tinte o medio de contraste. La cantidad que se utiliza para este estudio puede ser por protocolo entre 80 y 100 cc o por kilogramo, siendo así 12 cc por kilogramo para niños y en adultos de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. El tiempo de este estudio va entre los 30 y los 40 segundos. Cordial saludo, mi nombre es David Guerra, estudiante de la Universidad UNAM. Hoy les voy a hablar acerca de la angiotomografía de carótidas. Normalmente este estudio hay que tener mucho en cuenta el contraste que le vamos a pasar, la parte anatómica que vamos a valorar, como es una angiotomografía de carótida. Hay que mirar en qué parte se encuentra la carótida. Como las carótidas se encuentran en el cuello, hay que hacer un cuello en cual vemos las carótidas, el callado aórtico y algunas ramas de arterial que se ven ahí. También podemos ver podemos investigar en plano axial, en una reconstrucción en 3D, que podemos descartar algún aneurisma, cualquier patología, un trombo. También vemos en coronal y en 2D. Bueno, pues gracias. Bueno, seguimos con la reconstrucción tridimensional en abdomen. Podemos ver en el abdomen aquí una imagen de una reconstrucción en 3D. Ahí vemos riñones, corazón. También vemos acá las arterias pulmonares, los bronquios, el callado aórtico. Vemos también el páncreas, el hígado, en una reconstrucción que es en 3D. También podemos encontrar una reconstrucción en 2D en el cual vemos el seguimiento que le hacen a la aorta. También vemos el callado aórtico. Estas imágenes la mandan como para descartar un aneurisma a nivel abdominal o una dilatación de la aorta. Aquí también podemos miren en esta imagen, esto es una imagen axial en 2D,
para mirar la patología de un aneurisma, de una dilatación de la aorta. Bueno, gracias y espero que les haya gustado todo.